Bueno, lo decíamos, Albino, lo anticipábamos en la presentación, uno de los temas claves, porque se discutió mucho y quedó la idea como que al gobierno le torcieron el brazo, le torcieron la voluntad con esto de imponerle casi por la fuerza el tema de la emergencia social, que primero iba a ser a nivel de ley o por el Congreso Nacional, y aparentemente se está encauzando a través de acuerdos con las distintas organizaciones sociales. Sí, es cierto. De todas maneras están elaborando algún proyecto de ley. Vamos a ver de qué se trata. Es medio como que la discusión por estas horas tiene que ver con impuesto a las ganancias, que claramente refiere a los trabajadores que tienen un nivel de ingresos mayor, y a quienes efectivamente uno entiende que por la situación económica están atravesando por una situación de emergencia social, que tal vez son aquellos trabajadores desocupados, trabajadores informales que claramente no llegan al mínimo no imponible y que tienen otro tipo de necesidades. Sí. Y que además son sectores de la sociedad donde la pérdida del poder adquisitivo, que está clara porque incluso hasta los dirigentes de este gobierno la reconocen, ha afectado mucho más. Pero bueno, no hablemos nosotros. Vamos ya mismo a presentar a nuestros invitados. Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Y Diego Fernández Camino, que es del Movimiento Evita de acá de La Plata. Un gusto. Muchas gracias por venir. No, buenas noches. Bueno, cuéntenos cuáles son las expectativas. ¿En qué está hoy el tema de la emergencia social? En primer lugar, por si hay algún distraído y alguno lo quiere explicar un poco didácticamente, ¿en qué consistiría o qué es lo que ustedes pretenden para que el gobierno le dé o le otorgue como emergencia social? Bueno, en primer lugar, la emergencia social fue una propuesta hecha por un conjunto de organizaciones sociales que veíamos que el año ha sido muy malo, que impactó de lleno sobre los trabajadores informales, sobre aquellos que no encontraban, bueno, que no tienen laburo, sobre los sectores más humildes de nuestros barrios a lo largo y ancho del país, y construimos de manera paciente un proyecto de ley que planteaba en aquel momento un salario social, es decir, que aquellas changas y aquello empleo informal pueda ser complementado por una asistencia del Estado, que se cree un Consejo de Trabajadores de la Economía Popular, que se constituya un registro y que el Estado genere lo que el mundo, digamos, de las empresas, de la economía nos generaba, que es empleo y sostener los ingresos de las familias más humildes. Evidentemente, hemos logrado un consenso importante entre los distintos bloques, y esa situación, tras la movilización enorme que ha habido hace algunas semanas, logró que el gobierno se sienta a discutir, que vaya para atrás. En sus primeras declaraciones el presidente había planteado que si él podía declarar la felicidad por ley, la declararía, ridiculizando. Sí, había hablado de veto también, ¿no? Pero tenía que ver, quiero escuchar a Diego también, pero tenía que ver con esto de que el gobierno se quejaba de que ustedes por ley pretendían crear 1 millón de puestos de trabajo, como si lo resolviera la discusión parlamentaria o la sanción de una ley en ese sentido. Ese debate. Sí, me parece que es algo que, bueno, como recién el compañero mencionaba, nosotros venimos construyendo de la calle desde un 7 de agosto, ¿no? Del 7 de agosto pasado, donde se marchó de San Cayetano hacia Plaza de Mayo, paz, pan, tierra, techo y trabajo. Nos parece fundamental también esas consignas, entendiendo un poco esto que recién se mencionaba. Son todos aquellos trabajadores que están fuera del sistema, que están excluidos del sistema que día a día los sigue excluyendo, y que también las políticas del Estado Nacional, tratando de seguir generando esa grande transferencia de los recursos todos argentinos a las minorías, está dejando fuera. Nosotros de ahí, como mencionamos, evaluamos el presentar un proyecto de ley donde hablaba de 1 millón de puestos de trabajo, donde hablaba del Consejo Social de la Economía Popular, donde estaría nucleado dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, dentro de esa órbita, con un representante del Ministerio de Trabajo, con un representante del Ministerio de Desarrollo Social y con 3 representantes de las organizaciones sociales. Y luego también, mediante el periodo de la emergencia social, se estaba hablando de un aumento del 15% de la asignación universal por hijo. Y como bien recién se mencionaba, y nos parece muy importante, así tenemos un número real y concreto, el tema de generar lo que sería y lo que a nosotros nos parece muy importante, que es las estadísticas de esos compañeros mediante esta órbita que se genera en el Ministerio de Trabajo. Ahora, yo les quería consultar a cualquiera de los dos. No sé si querías agregar algo más.
No, eso. Está bien, está bien. Bueno, les quería consultar porque, digamos, en los últimos años se han conocido casos donde, bueno, se han destapado algunos episodios donde se ha hecho el uso incorrecto, para decirlo de alguna manera, de planes, de fondos o de algunas organizaciones también lo han hecho. Digo, ¿cómo se hace para tratar de garantizar de que esto finalmente sea lo más transparente posible, llegue realmente al que tiene que llegar y pueda darle la tranquilidad al otro ciudadano, al que está del otro lado, que es el que paga con sus impuestos, decir, bueno, sí, está bien, estamos haciendo un aporte porque, bueno, es una emergencia, en algún momento se terminará, en algún momento habrá una economía que pueda convocarlos, digo. Antes que nada, me parece fundamental para eso tener un Estado presente, tener un Estado garante que realmente se haga cargo de las necesidades del conjunto del pueblo, del conjunto de la sociedad argentina, donde nosotros también entendemos que como organizaciones libres del pueblo estamos dando la pelea en la calle, estamos dando la pelea por esos compañeros, que también hay que hacer una autocrítica al proceso anterior, donde no se pudo tratar de convertir todos quizás esos planes, como mal lo llaman algunos, en trabajo digno, claro, en dignificar a... E incluso, discúlpame, algunos de esos planes se iban a otro lado también, sí. Digamos, se malversaban esos fondos. Queda no, claro, digamos, Daniel, ¿no? queda claro, Daniel, lo que ustedes reclamaban, lo repasaron recién. Ahora, ¿a qué se comprometió el gobierno? En primer lugar, referido a lo anterior, nosotros creemos que el Estado, el gobierno, tiene que garantizar los mecanismos de transparencia y de pelea contra el clientelismo. Acá tiene que haber una situación transparente, que se generen ingresos para generar el trabajo necesario para combatir la pobreza, sobre un sector que está siendo muy agredido en las políticas económicas de este gobierno. Eso por un lado. Nosotros creemos que lo que hemos logrado es, digamos, de un enorme aporte a que la situación no genere más angustias en un sector. ¿Qué lograron en términos social de compromiso importante? del Hay gobierno? 30.000 millones de pesos que se Sí. ha comprometido el gobierno a lo largo de 3 años para volcar a la implementación del salario social, a Sí. la construcción de nuevos derechos sobre un sector importante de la población, que es el 40% que vive en la informalidad. Esto duplica de manera anual lo que se destina a las políticas de empleo, Sí. por lo que entendemos que esto genera Pero enormes ¿cómo llega, Daniel, eso? enseñanzas. ¿Como subsidio? ¿Llega como subsidio al que contrata a algún trabajador? ¿Cómo llega? Llega como un salario social, Sí. como un programa de empleo que Sí. viene a complementar ingresos. O sea, es una asistencia social, pero a un tipo que está laburando, no un es tipo que un está plan, trabajando, un plan asistencial a alguien que no trabaja. Se lo va a incorporar a un Sí. registro, se le va a asignar tareas en relación con el empleo, la capacitación, a partir de una contraprestación que ponga el eje en el trabajo, y se va a complementar sus ingresos. Y eso porque claramente- ¿Cómo se registra? Es la digamos, continuidad ¿no? de lo que eran los mencionados. Argentina trabaja Claro, y claro. los ellas hacen. Sí, ¿no? exactamente, claro. Me parece que solidificar eso en un momento donde vemos que la preocupación, creo, de todos los argentinos es tratar de sostener su empleo, tratar de que no siga creciendo el desempleo en Argentina y demás, nos parece una lucha muy importante que se empiece a concretar, y también nos parece que con eso no nos podemos quedar, que también eso es, como decimos nosotros, Provisorio, ¿no? es un piso, Claro. no es un techo. Sí. Ayer se generó una polémica acerca de una frase. Se supone que en esta acta que firmaron con el gobierno, a ver, una polémica a partir de lo que escribió un periodista, sugiriendo alguna duda por ahí en la comunión de varias de las entidades que representan a sectores sociales. Ustedes son, de hecho, representantes de diferentes corrientes. Porque él dice que ustedes se comprometieron, entre otras cosas, a abstenerse de realizar cualquier manifestación pública en contra de este gobierno, cualquiera sea la naturaleza. Sugirió que hubo un pacto entre las entidades sociales, Me o parece- ustedes concretamente, y el gobierno. Eso me parece que no lo vamos a contestar en un estudio de televisión, sino que lo vamos a seguir contestando en la calle, como nos seguimos organizando, sin ir más lejos, mañana en la provincia de Córdoba. ¿Pero existe o no existe esa frase a la que él refiere? No, lo que existe es una discusión y un debate de cara a la Sí. sociedad, en un diálogo con el gobierno, y, como bien señalaron usted al inicio, donde se le ha arrancado un compromiso muy importante, que es duplicar los fondos destinados a los sectores más humildes. Nosotros creemos que hay un sector que plantea que cuanto peor, mejor. Digamos, ¿no? Cuanto peor estemos, va a ser mejor, porque podría volver alguien que Sí. nos sacaría mágicamente de esta situación. ¿Y Nosotros cuál eso- es ese sector?
Bueno, el periodista y algunos medios de comunicación, Página 12... Ahora, el periodista es Horacio Berbisky, que fue el que escribió la nota y reparó en esa frase que taxativamente es abstenerse de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea naturaleza. Mañana en la lo provincia, pone como una frase... Mañana en la provincia de Buenos Aires, Sí. la CETEP, que es quien nuclea a muchísimas organizaciones sociales, de las Sí. cuales recién mencionamos, van a estar marchando los compañeros para que se declare provincialmente el tema Bueno, del proyecto declarativo de la emergencia social. Sí. Me parece que ahí está cuando digo, no lo vamos a resolver con palabras, no vamos a resolver en un estudio de televisión o en un diario, sino que lo vamos a resolver mediante lo que nosotros venimos laburando, transformando y construyendo, que es la organización del pueblo en la calle, la organización por mayores conquistas. Y me parece que también claramente hay algo a destacar en todo esto, que es, que recién mencionaba el compañero, claramente, cuanto más mal nos va, lo que más sufren son los compañeros que nosotros representamos, que son los últimos de la fila. Ahora, Daniel, puede ser, esto es una especie de pregunta y también de reflexión, digo, que algunos sectores crean que ustedes, los movimientos sociales, no pueden llegar a un acuerdo con este gobierno, aunque sea arrancándole, como decías vos recién, un montón de dinero y de compromisos, arrancándole en sentido hasta ahora figurado. compromiso, digamos. Bueno, Sí. pero digo, que no se puede llegar por una cuestión de prejuicio ideológico directamente. Nosotros creemos que hay un gobierno que ha tenido la legitimidad del voto. Entonces nosotros con ese gobierno dialogamos y le marcamos en la calle un montón de consecuencias que tiene su política Sí. económica. Y vamos a seguir estando y señalando estos cuestionamientos. Si la emergencia social no alcanza, iremos por más, y si no se cumple lo que se ha acordado, estaremos reclamándole. Ahora, eso es absolutamente necesario en una democracia, que haya interlocución con un sector y que haya diálogo. Estamos de acuerdo. La construcción de una Sí. alternativa que modifique las políticas económicas se va a dar desde el acompañar a la sociedad para construir otros modelos económicos que claramente nosotros estamos en las antípodas de las políticas económicas neoliberales, de restricción de empleo. Ahora necesitamos que en este contexto en el que vivimos construir pisos de dignidad que no haya. Si no estuviera la emergencia social, estaríamos peor. Claro, Sí. claro, lo que pasa es que por ahí capaz que estos sectores dicen, no, pero si le dan la emergencia social y les va bien, toda esa gente no nos va a votar y entonces van a seguir otra vez lo de Cambiemos, lo de PRO, digamos. Me parece que eso de pensar de una superficialidad, o sea, es muy superficial. Porque bien. también tarea nuestra, me parece, como militantes, tarea nuestra es seguir construyendo mayoría, seguir entendiendo entre todos que este gobierno, por más de que nosotros le arranquemos en la calle, desgastándonos, porque también genera el hecho de tener que movilizar, el hecho de que tener que organizarnos cada más y demás, también genera un desgaste en nuestro pueblo, donde muchas veces los propios compañeros te dicen, hay que salir a la calle, hay que luchar, pero yo necesito el mango del día a día y si me sale una changa, no puedo ir. Entonces, entender, comprometernos y transformar realmente esto en un salto de calidad, de decir, este gobierno, le arrancamos las cosas, pero es un gobierno que no nos representa, también es tarea del militante y no podemos Es caer. una discusión interna en todo caso. Exactamente. Hubo un avance interesante en esto de asociarse en algún punto, por lo menos participar de alguna movilización con la CGT, que desde siempre, o desde hace muchísimos años en la Argentina, la CGT casi que poco menos que se ha olvidado de los desocupados. ¿Y eso cómo es, digamos? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Como un avance en términos de la representatividad, de lo que demanda un sector de la sociedad? Nosotros creemos que es positivo que la CGT se haya planteado un viraje en su mirada del mundo del Igual trabajo. la CGT, no te convengamos que no está haciendo mucho que digamos, ¿no? A esta altura parece que se la No, pasa pero en prometiendo relación- más que lo que Indudablemente efectivamente hace, sí. debió haber tenido un protagonismo más alto en cuestionar políticas económicas, el paro, etcétera. Ahora, en relación con ampliar la agenda al mundo del trabajo informal, al mundo de los desocupados, en buscar una articulación entre los que tienen empleo y discuten el impuesto a las ganancias, los convenios colectivos, y entre aquellos que tratamos de encontrar pisos de dignidad en ingresos, en nuevos derechos, en generación de empleo, nos parece que es algo absolutamente acertado, que ha tardado muchos años, lamentablemente, la CGT en procesar, pero que hoy es un dato absolutamente sustancial y que también marca una fuerza social que es necesaria para poner frenos a determinadas políticas y en ese sentido nos parece absolutamente saludable. Yo tengo una pregunta más para cada uno, elijan cualquiera de los dos quien la quiere responder, más o menos debe ser. La primera es, si ustedes se sienten más cómodos o menos cómodos con estas actuales autoridades ya sea para negociar, dialogar o para lo que fuere. Y la otra es, si no es lo que dice Berbisky, que ustedes dicen que es mentira,
Digo, ¿hubo algún compromiso, algún tipo de, promesa o sutil sugerencia por parte del gobierno? Digamos que este gobierno, si hay algo que lo caracteriza, es que no se lleva bien con las marchas y ese tipo de cosas. Claro, por eso, digamos, ¿hubo alguna algún preacuerdo o compromiso de parte de ustedes a cambio de que les den todo esto? Las dos cuestiones. En relación con el gobierno, es un gobierno que ha empeorado toda la situación. Es decir, ha habido más desempleo, mayor pobreza, ha habido reducción de los salarios, hay más gente comiendo y yendo a buscar a través de la iglesia y los centros comunitarios alimento. Es decir, ha empeorado la situación social y ha destruido empleo. Para nosotros hay que generar empleo desde las políticas públicas y desde el Estado y no contribuir a destruirlo. En ese sentido, entendemos que es un gobierno que ha retrocedido en una serie de... Pero en la relación con ustedes. La relación puede estar más asentada, hay un dejo de mayor diálogo. Ahora, el problema es que el diálogo tiene que traducirse en cuestiones concretas. Y en relación con la discusión de cara a fin de año, ha habido un acuerdo. Nosotros señalamos que hay que fortalecer los ingresos de los hogares más humildes. Ha habido una serie de medidas y se ha promulgado hay un acuerdo para que se trate en extraordinaria la ley de emergencia social, y ese escenario nos parece un paliativo de cara a un año muy malo en relación con el fin de año, y en función de eso hemos firmado un acuerdo para transitar un fin de año que nos parece que incorpora una serie de ingresos a nuestro hogar y lo podemos transitar de una forma mucho más digna. Y creo que nunca puede haber una comodidad con un gobierno que indudablemente está excluyendo a miles y miles de trabajadores. Y un punto de inflexión sí muy fuerte, lo que recién se mencionaba, que era que la CGT empieza a reconocer a los trabajadores de la economía informal como trabajadores. Empezamos todos a entender que trabajadores y trabajadoras somos todos. Y también en una etapa donde nosotros vemos que el sistema capitalista está quizás en una cuarta fase, está reconvirtiéndose en decir la robótica industrial empieza a reemplazar a la humanidad, la robótica industrial empieza a trabajar a suplantar al trabajador. Nos parece fundamental entender eso. Sin ir más lejos, nosotros, y hoy el compañero Castro de la CETEP, nuestro responsable de la CETEP, lo mencionaba, hoy en día el sindicato de camioneros está en un gran conflicto con eso, porque parte de la robótica, parte de la tecnología va a reemplazar a miles y cientos de trabajadores del gremio, y nosotros, si entendemos que este gobierno viene a fuertemente pisar sobre ese eje, viene fuertemente a dejar fuera del protagonismo de la Argentina a los trabajadores y trabajadoras, entender que tanto trabajadores informales como formales son trabajadores con distintas características, nos parece algo fundamental. Diego Fernández Camilo, del Movimiento Evita La Plata. Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie. Gracias. Muy amable. Bueno, muy bien. Ahí estaba, entonces. En el próximo bloque vamos a hablar del otro sector de los trabajadores, que no la está pasando... A ver, tampoco la está pasando bien, pero no es el más afectado de los trabajadores, porque estamos hablando de los sectores de los trabajadores que más cobran, los alcanzados por el impuesto a las ganancias. Exactamente. El proyecto de ley de impuesto a las ganancias analizado por gente que sabe sobre el tema económico e impositivo. Ya volvemos.